Buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que están conectados y a todos los que ya han mandado sus mensajes, los saludo en la paz de Jesucristo. Que Dios los bendiga grandemente. Hemos estado viendo un video del 2015, si no me equivoco, 2016. Bueno, 1000 grados se llama la canción que estábamos cantando en ese momento. Algo lindo que queremos volver a hacer en breve en la congregación con todos los hermanos. Es bonito recordar y por eso estoy poniendo estos videos para que podamos recordar más que todo lo que sentíamos cuando estábamos en la congregación. Ahí está cantando Valerie, cantando esa canción y de repente dicen qué roche. Pero bueno, no filmábamos o no grabábamos estos momentos de alabanza pensando en que se haría en este momento, digamos, una repetición. Si no lo hubiéramos hecho de una mejor forma, lo hacíamos porque queríamos registrar algunos momentos, ¿no? Entonces creo que sí lo debemos de hacer de una mejor forma. Quiero saludar y antes de olvidarme, parece que en algunos momentos se lentea, ¿no? Baja el tempo. Hay hay un efecto que está teniendo, y no solamente en eso, yo he visto en otras prédicas también, en otros videos de algunos amigos, que la voz se pone gruesa o se pone lenta, debe ser por el internet mismo. Bien, quiero saludar a las personas que nos están saludando y que están enviando mensajes también. Jimena dice, buenos días querida iglesia y querido pastor, un abrazo para Jimena. Jeffrey también, iglesia, buenos días. ¿Quién más? Buenos días, pastor. Jeffrey nos dice. Jeffrey, un abrazo para ti. Que Dios te bendiga. La hermana Ida dice, buen día, queridos hermanos. Me alegra esos momentos gratos de alabar a nuestro Dios. Gramos, dice ahí. Mi esposa también dice, buenos días con todos, queridos hermanitos y amigos todos. La hermana Norma también nos saluda y dice, buenos días, buenos y bendecidos días, querida iglesia. Aquí la familia atenta y con el corazón dispuesto a recibir la palabra que nos da Dios. Amén. Ellos están reunidos entonces todos. Ahí está Valerie, entonces ha salido cantando, Valerie. ¿Te acuerdas esas veces? Mi esposa dice que nostalgia. La hermana Grady también. Buenos días, pastor y hermanos. Bendiciones. Sigamos cuidándonos. Amén. Pastor Fabiano Garza, Brasil. Bom dia, graça y paz. Un abrazo para el pastor Fabiano, para su esposa y toda la iglesia querida de Brasil para Cristo en Garza, Sao Paulo, Brasil. Lía también dice, buenos días iglesia, bendiciones. Hermano Renato también, mi querida iglesia Perú para Cristo, muy buenos días y que el Señor me los bendiga abundantemente en todas las áreas de vuestras vidas. Amén. Laura también manda sus saludos y dice, buenos días queridos hermanos, que Dios los bendiga. Iván también, buenos días queridos hermanos, bendiciones. Laura también está ahí viendo la transmisión. La hermana Raquel que el Silva, paz del Señor, nos dice, también es de la Iglesia Brasil para Cristo allá en Garza. Bien hermanos, no entremos y salgamos, vamos a entrar y permanecemos ahí porque, como les he dicho, los 5 minutos de introducción de las transmisiones sirve para compartir este mensaje, link, etcétera. Ahí podemos entrar y salir, pero ahora ya no. Que sube, baja, los hermanos que se están conectando. Entonces ya permanezcamos ahí en la transmisión, para ganar más tiempo también, porque yo esto de los saludos y la introducción lo hago para esperar un poco que los demás también puedan conectarse. Entonces ya vamos a comenzar en un momentito y les pido por eso, por favor, ya no estemos entrando y saliendo de la transmisión. Nuevamente quiero saludarlos y mandándoles un abrazo a cada uno de ustedes, hermanos, a los que ya están conectados y a los que van a conectarse también. Es para mí siempre una alegría, es grato estar, aunque por este medio, compartiendo la palabra de Dios. Hace unos días yo estaba conversando, bueno, siempre estoy conversando con nuestros amigos de Brasil, sino que en esta vez contando un poco a un amigo de lo que estoy pretendiendo hacer.
En este tiempo en Perú nosotros vivimos momentos tensos, momentos difíciles, de incertidumbre, con el tema de la política, de los candidatos y los partidos que se están uniendo, y si la derecha se une, apoya al candidato A, el otro apoya al candidato B, las izquierdas se unen, de otros países están mandando mensajes, ex líderes también, de algunos países vecinos, y todo esto se está convirtiendo en un momento de tensión. Entonces yo, conversando con un amigo de Brasil, yo le dije, para ayudar un poco, porque es que hay que reconocer esto, hermano, muchas personas no saben qué cosa es derecha, qué cosa es izquierda, qué cosa es socialismo, en qué consiste el sistema capital y muchas otras cosas. Entonces yo pretendo, si Dios me permite, porque en realidad lo vengo pensando esto hace tiempo, pero es que necesito encontrar las personas idóneas. Y yo conversaba con este amigo y le digo, voy a hacer un programa en diálogos, voy a llamar a algunos amigos de algunos países, por ejemplo, Bolivia, Brasil, Venezuela. ¿Y por qué esos países? Porque esos países ya han vivido bajo un gobierno socialista, un gobierno comunista, un gobierno de la izquierda. Entonces, para que ellos puedan hablar acerca de la política actual en sus países y cuál es la experiencia de vivir bajo un gobierno de ese tipo, de izquierda. Y quiero llamar a estas personas porque yo sé que es mejor que las personas que viven bajo ese sistema puedan mostrarnos a nosotros lo que realmente significa. Por ejemplo, en Brasil en este momento ya no es así, porque ahora el presidente Bolsonaro no es de la izquierda, él es de la derecha y tiene un régimen diferente. Entonces, antes de él sí estaba el PT, o Partido de los Trabajadores, como se le dice, bajo el mando de Dilma, antes de él Lula y otros que vinieron también. En Venezuela actualmente está Maduro. Y en Bolivia también se ha vivido lo mismo con Evo Morales. Entonces, yo quiero eso y les animo a ustedes que estemos orando para que pueda darse esto y así podamos ver de un ángulo de una persona que vive esos momentos. Porque acá en Perú eh, hay una división entre los dos candidatos y las personas que lo están siguiendo. Muchos están expresando su decisión de voto, pero basado en el odio, en el rencor y en el desconocimiento muchas veces. Cuando se trata del futuro de nuestro país, ya no es momento de colocar el odio, ya no es momento de recordar esas cosas, y más que todo para cristianos, porque nosotros los cristianos estamos llamados a perdonar en todo momento, en todo momento. Entonces, no por odio voy a poner las manos, o perdón, el destino de nuestro país en manos equivocadas. Entonces, hermanos queridos, yo les pido que oremos por este tema, que Dios pueda ayudarme a poder hacer esto. Y no es que sea una cosa tan difícil, lo que pasa es que de Brasil, por ejemplo, yo tengo muchos amigos allá, pero casi nadie habla en español. Entonces, en esta vez yo no quiero traducir para que las personas puedan entender de frente y no resulte muy pesado. Yo quiero que una persona hable de Brasil, pero en español, porque allá ha vivido y casi se convierte en una Venezuela, el país de Brasil. Y bueno, ese es el deseo que yo tengo para que podamos tener este programa. Muy bien, luego de haber dicho esto, leo un mensaje más y ahí comenzamos con la palabra. La hermana Luz nos manda saludos y nos dice: buenos días, pastor y hermanos en Cristo. Dios nos ilumine y nos haga obedientes a su palabra bendita. Amén, eso es lo que se quiere. Muy bien, hermanos, vamos a ver lo que la palabra de Dios tiene para decirnos en este momento y vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos hable en esta mañana. De acuerdo a lo que nosotros necesitamos, Dios va a hablar al corazón de cada persona mediante este mensaje, porque es su palabra y es lo que vamos a tratar en este día. Vamos a hacer esa oración, por favor. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús.
por nuevamente darnos esta oportunidad de poder estar delante, Señor amado, de tu presencia, cada uno en nuestros hogares, obedeciendo a tu palabra, Señor, haciendo un culto agradable a ti. Los que estamos, Padre Santo, en familia, las personas que están solas, levantamos en este momento esta oración para agradecerte por toda tu misericordia que has tenido en nuestras vidas, Señor. Todos los días hasta este momento nos has cuidado, nos has provisto, Señor amado. Has estado, Señor, guardando nuestras vidas, y aunque hemos tenido que pasar momentos de dificultad, aquí estamos, Señor, completos, bendecidos, Padre, y de pie para seguir luchando, Señor amado. Y claro, sabiendo que vamos a luchar. Sabemos que vamos a luchar todos los días de nuestra vida de la mano del Espíritu Santo, quien nos has dejado para que nos guíe, Señor amado. Por eso te agradecemos por tu infinita misericordia, bondad y amor que tú tienes con nosotros, y tu perdón, Señor amado, porque fallamos, Señor, pecamos, pero tú nos amas, Padre, y nos perdonas. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Te pido que en este momento tu Santo Espíritu hable a cada corazón que en este momento te está buscando en esta transmisión, y que me ilumines también para poder transmitir de forma correcta este mensaje, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Mari también ha mandado saludos y dice buenos días a toda la iglesia Perú para Cristo, bendiciones. Buenos días, pastor. Mari, un abrazo para ti. Bien, el título de este mensaje, como ustedes lo han visto en el principio, es lo que nosotros vamos a conversar en este momento. El acta anulado. Y por eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 14, donde dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Una de las cosas grandes, una de las cosas inmensas que el hombre puede recibir y que Jesucristo haya hecho por nosotros, es que ese amor que Él siempre tuvo por la humanidad, por su creación, sabiendo que el hombre siempre tendía hacia el mal, tenía una inclinación hacia las cosas malas, Él mismo vino acá, murió por nosotros. Siempre lo vamos a proclamar, siempre vamos a predicar la victoria de Jesucristo sobre la muerte en la cruz. Y hoy día también vamos a predicar acerca de eso. Y entonces, algo de lo que Jesucristo hizo fue eso: venir aquí en forma de hombre, como dice la palabra de Dios, soportarlo todo por amor a las personas que estaban allí, a los que iban a venir. Sufrió lo que sufrió, todo por amor, todos los días fue por amor. Y en este versículo nos dice que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea, lo que se estaba escribiendo, nuestros hechos que nos iban a condenar el momento que Dios vaya a juzgar a cada una de las personas, porque la Biblia dice claramente que llegará el día en que todas las personas vamos a comparecer delante de Dios para ser juzgados de acuerdo a nuestros hechos, y vamos a recibir lo que merecemos, todas las personas. Pero nos muestra que hay un acta, que hay algo que se está escribiendo. Hay libros en los cuales nuestros hechos todos los días son registrados. Y dice la palabra de Dios, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, acusaciones, hechos que nosotros mismos hicimos en contra de nosotros mismos, se estaba escribiendo. Dice que eso se ha anulado porque nos era contrario. Servía de evidencia para condenarnos. Era contrario a nosotros. Y Jesucristo la quitó en medio y la clavó en la cruz. O sea, Él mismo se hizo pecado por nosotros. Y la Biblia aquí está hablando en términos legales, por lo menos en la versión que nosotros estamos leyendo, porque dice acta, se anula, etc. Imaginen una persona que vive toda su vida ajena a esta realidad, a que todos sus hechos se están registrando, se están escribiendo y que le son contrarios y que un día van a servir de evidencia para condenarlo, como si se tratara de un juicio. Imaginen una persona que no se enteró que jamás era deudor de nada y que vive como aquel dicho que muchas personas les gusta repetir: vivo sin hacer daño a nadie, no me meto con nadie, nadie se mete conmigo. Pero en realidad pensemos en lo siguiente: es posible que de repente no le hagas daño a las personas, no calumnies, no hagas esto, no hagas aquello, pero te des ciertas libertades que te estás dañando a ti mismo.
Tú cuentas entonces. Así que de repente no le haces daño a las personas, pero también te lo puedes estar haciendo a ti mismo, porque puedes estar ignorando una deuda, puedes estar ignorando ese acta, ese decreto que se está escribiendo, de tus hechos, de todo lo que tú estás haciendo, de tus pensamientos, de cómo has actuado en este día o en aquel día. Puede ser que las personas estén viviendo de esa forma, inconscientes, ajenos, no porque no sepan, sino porque no quieren saber. Como el mundo entero de repente está viviendo ahora y como en algún momento tú y yo hemos vivido cuando se nos predicaba la palabra de Dios o cuando era referente a algo religioso, no queríamos saber absolutamente nada. ¿Por qué? Porque eso nos causaba de repente aburrimiento o muchas otras cosas más. Pero hay un acta, la Biblia dice claramente, aquí es innegable lo que está diciendo Pablo a los colosenses, acta de decretos que eran contra nosotros, Jesucristo lo anula. Ahora las personas piensan que lo anula de forma, ¿cómo puedo decir esto para que se entienda? O sea, de todos y de una sola vez en todo el mundo. No, no, eso no sucede así. Anula cuando la persona reconoce ese sacrificio. Vamos a ver todavía en algunos versículos la clareza de lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Todo lo que hagas, todo lo que digas, todo lo que pienses será usado en tu contra en algún momento. Porque todos vamos a estar delante de nuestro Señor. Amén. Por eso no se trata de cuán bueno seas en esta vida o cuán malo eres. No importa si eres la persona más moral del planeta, aquella que se ocupa de dar limosna todos los días, dar una ofrenda todos los días. Se trata de que si no tienes a Jesús en tu vida, te falta todo para entrar en el estándar bíblico de una persona que va a ser salva. Otra vez lo digo, todo lo que hagamos, lo que pensemos, lo que digamos, será usado en nuestra propia contra. ¿Por qué? Porque eso se está escribiendo en un acta, en un libro. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes que nuestras acciones tienen un efecto eterno. Nuestras acciones tienen un efecto eterno. Entonces, queridos hermanos, hagamos lo que hagamos, tenemos que ser conscientes de que Jesucristo ha hecho eso por nosotros y eso es lo que tenemos que transmitir a las demás personas, que eso puede hacer también por otras personas, Jesucristo. Estamos leyendo en Colosenses capítulo 2, versículo 14, que está escrita la palabra acta. ¿Qué es un acta? Es una relación escrita de lo sucedido, es un testimonio, es una constancia, etc. Veamos si la Biblia dice algo sobre un libro que registra nuestros hechos diarios. ¿Cuál es ese acta? Vamos desde el Antiguo Testamento, vamos a averiguarlo en Daniel capítulo 7. Y en el versículo número 10 está escrito así: un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Otra vez, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces vemos que hay algunos libros, según lo que está diciendo la Biblia, que en ese momento son abiertos. Pero todavía a nosotros nos gusta basarnos en la palabra de Dios y vamos a ver lo que dice en el libro de Salmos capítulo 56, versículo 8. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Vamos a leerlo en un lenguaje más sencillo. Dice en la Nueva Versión Internacional, dice así: toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no lo tienes anotado? Entonces vemos que sí hay un registro de lo que en nuestra vida está sucediendo, de lo que nosotros podemos estar haciendo además. Entonces todo eso, cosas buenas, cosas malas, se van registrando en algún libro. Lo mismo va a decir el Salmo 139, el versículo número 4, dice así: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí,
oh Jehová, tú lo sabes todo. O sea, ya para Dios nuestras acciones, todo lo que va a suceder es pasado. Él ya lo conoce en algún momento. Él lo sabe absolutamente todo. Y vamos a leer un versículo más, porque nos gusta ver si es real lo que estamos hablando acerca de estas cosas. Malaquías, en el capítulo 3, Malaquías 3, versículo 16. Vamos ahí a ver lo que está escrito. Dice así: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que le temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Es claro, hermanos, lo que está diciendo. Otra vez, fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Entonces, vemos que la Biblia muestra un registro o un libro acerca de los hechos diarios de las personas, de nosotros, los libros donde se están escribiendo todas nuestras acciones. Si hay un acta entonces, o hay una constancia de nuestros pecados, de las cosas malas que hemos hecho en contra de Dios, de todo el mundo, de cada una de las personas. Esto quiere decir que todo lo que hicimos hasta este momento, todo lo que hemos pensado, está registrado. Y por eso es que nadie puede justificarse a sí mismo. Y aquí es que entendemos la Biblia cuando dice en Romanos, abre tu Biblia en Romanos capítulo 3, por favor. Vamos a leer bastantes versículos en este día, así que les pido que seamos veloces. Y no me dejen leer solo, abran las Biblias de ustedes en sus casas, capítulo 3 de Romanos, versículo 10 al 12. Dice, como está escrito, ¿cómo está qué? Escrito. No hay un justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Por eso nosotros entendemos. Por eso es que se escriben estas actas, estos libros que se están haciendo de todo lo que nosotros hasta el momento hemos pensado, actuado, decidido. Versículo 23 del mismo capítulo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso está escrito, queridos hermanos. No podemos vivir ajenos a lo que la palabra de Dios nos está mostrando. Nosotros tenemos que ser conscientes que existe esta posibilidad. Claro, nosotros hemos sido lavados, dice la palabra de Dios. Nosotros hemos sido perdonados, gracias al Señor que hemos pasado por esta etapa, por decirlo de esa forma. Pero aún así necesitamos de Jesucristo todos los días de nuestra vida. Inclusive nosotros tenemos que pasar esto para las demás personas, para nuestros familiares. Ahora es el tiempo de hacerlo, yo creo, un poco más. ¿Por qué? Porque las personas no consideran esto en sus vidas. Cada vez se está olvidando un poco más y eso es triste. El libro de Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 20, dice, el alma que pecare esa morirá, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Tenemos que entender estos versículos que hemos leído en Romanos y en Ezequiel. Justamente todo eso está registrado y lo estamos viendo en la palabra de Dios. Los pecados que cada uno cometió está registrado y eso también está en contra de nosotros. Por tanto, necesita un remedio. Todo lo que se está escribiendo, todos nuestros pecados, necesita algo que lo remedie. Y el remedio no es ser la persona más buena en esta tierra. Claro, debemos de tener un comportamiento bueno, un testimonio bueno delante de las personas, pero nadie bueno, o mejor dicho, aquel que va al cielo no es porque fue bueno, es porque tuvo o tiene a Jesucristo en su vida, mejor dicho. Pensemos, hermanos queridos, lo que la Biblia dice y vamos a hacer el esfuerzo de dejar nuestros pensamientos de lo que creíamos, pero sin saber que era correcto. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? De repente no me he expresado bien, lo voy a aclarar. Muchas veces pensamos que haciendo esto o haciendo aquello me estoy ganando el cielo, me estoy ganando el pase libre a la eternidad.
No hay nada de lo que podamos hacer que nos pueda salvar. Porque la Biblia nos muestra un solo camino para llegar a la presencia de Dios, y ese es Jesucristo. No las acciones, no las limosnas, no lo que le das a las personas más necesitadas. No es los diezmos o las ofrendas que uno da dentro de la congregación. No es el hecho de llamarse cristiano. No es porque estamos dentro de una religión, dentro de un grupo religioso, dentro de una secta, que nos va a llevar a la presencia de Dios. Nada de eso en realidad te va a llevar. Son pasos que uno sigue porque ayuda a seguir en el camino. Pero la Biblia nos muestra que para llegar a la presencia de Dios, para llegar a la salvación eterna, es Jesucristo en nuestras vidas. Porque si no es de esa forma, no hay manera de llegar a la presencia de Dios. Por eso Él ha muerto en la cruz. Nadie más tiene ese derecho de reclamar algo. Solamente Jesucristo. Entonces necesitamos un remedio. Y no es ser el más moral. No es el que da más limosnas en la calle. No es el que vive haciendo menos daño a las personas. Escucha también esto, tú que eres cristiano y aquella persona que no lo es. Todos somos pecadores y todos necesitamos de Jesucristo. Absolutamente todos. No hay nadie que pueda decir acá, yo no puedo decir, no, bueno, yo ya no necesito a Jesucristo porque yo ya tengo la salvación, yo predico en una iglesia, yo leo la Biblia todos los días, justamente por eso. Entendamos que nosotros los cristianos hemos reconocido que tenemos una necesidad tan grande del tamaño que solamente Dios puede llenarnos. Y no es que nosotros nos llamamos cristianos porque en nuestra vida ya todo se ha resuelto, ya no necesitamos hacer nada más, como algunos lo han tergiversado de esa forma. Nosotros teníamos un acta que era contrario, un libro de hechos nuestros propios, que un día nos iban a condenar. Por eso es que el que condena no es Dios, el que manda al infierno a las personas no es Dios, somos nosotros mismos, nuestras mismas acciones. Es lo que hace que nosotros seamos condenados. ¿Qué merecíamos? ¿Qué debíamos? ¿Qué es lo que merecemos ahora? ¿Cuánto es lo que estamos debiendo de forma espiritual? ¿Merecíamos todo lo que Cristo sufrió en la cruz? ¿Merecíamos sufrir todo lo que Jesucristo sufrió por nosotros? ¿Merecíamos morir sin ninguna esperanza de perdón por ser pecadores? La Biblia dice eso. Lo acabamos de leer, Romanos capítulo 3. Había un acta, como ahora se escriben, por ejemplo, en las reuniones. Cuando uno tiene una reunión, se levanta un acta y muchas personas firman. ¿Por qué? Porque están de acuerdo con todo lo que ha sucedido ahí, con todo lo que se ha dicho ahí, con todo lo que se ha pensado. Ese acta representa todo lo que en ese día sucedió. Y hay un libro, hay libros. Y hay otro libro también, el libro de la vida, donde está el nombre de las personas que están salvas, solamente las personas que están salvas. Tu nombre está escrito ahí, porque tú tienes a Cristo en tu corazón. Pero no basta eso. Tenemos que llevar eso también para las demás personas. Pero ¿sabes qué? Merecíamos el castigo. Merecíamos estar alejados de la presencia de Dios, porque cuando nos creó en amor, nosotros nos separamos de Dios. Nosotros rechazamos a Dios. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Merecíamos el sufrimiento como pecadores. Merecíamos la pena máxima, el sufrimiento eterno en el infierno, apartados de Dios para siempre. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 27 al versículo 29, la Biblia nos dice así: sino una horrenda expectación de juicio, de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso es lo que merecíamos por haber despreciado a Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera hecho ese sacrificio en la cruz, ese acta no hubiera sido quitado. Ese acta que era contrario, todo lo que se había escrito, que fue borrado en ese momento, para pasar a una hoja en blanco y comenzar a escribir nuevamente, pero ahora con el título Hijo de Dios o Después de Cristo.
Si Jesucristo no hacía eso, nosotros estábamos perdidos, dice la Biblia, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente, o sea, sin perdón, no hay nada que hacer. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecía o que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Se dan cuenta qué es lo que merecíamos? Porque tú y yo en algún momento hemos pisoteado el nombre de Jesucristo por rechazar la vida y dedicarnos a lo que nuestra carne nos llamaba, nos atraía. Pero Jesucristo dice que anuló el acta, anuló ese decreto de todas las cosas que eran contrarios, que nos iban a acusar y que nos iban a colocar la pena eterna, la máxima de las condenas, estar sin Dios para el resto de toda la eternidad, si se puede decir de esa forma, porque no hay resto, la eternidad es eternidad y nunca acaba. Pero déjame leerte otro versículo. Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15, la Biblia dice así: vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Voy a hacer un paréntesis acá, porque quiero mostrarte la clareza con la que estamos en este momento leyendo este versículo. Dice así: vi a los muertos grandes, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, todos, o sea, todos. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. Dice que hay libros y un libro. A eso es lo que yo me estaba refiriendo. Este libro, que no está en plural, sino en singular, este libro es donde está escrito el nombre de los que son salvos en Jesucristo. Y los libros que son abiertos son justamente esas actas, esos decretos, esos libros donde se han escrito todas nuestras acciones que un día pueden condenarnos. Sigamos leyendo. El cual es el libro de la vida. ¿Se dan cuenta? Otra vez. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Esto no es injusto a aquellos que son salvos en Jesucristo, tú y yo. No es injusto. ¿Por qué? Porque acuérdate, cuando Jesucristo vino a la tierra, murió en la cruz, dice que Él anuló ese acta que era contrario. La clavó en la cruz. Pero hoy continúa haciendo eso, sin morir nuevamente, porque la Biblia dice que muere una sola vez y para siempre, porque esta acción es eterna. Pero de las personas que no conocen a Cristo y de repente hoy se arrepienten, ese acta que ellos traían, que ellos arrastraban antes de conocer a Cristo, es borrado en el momento que reciben a Cristo en su corazón y comienzan a vivir esa vida en Cristo Jesús. Entonces, por eso hemos decidido colocarle este título: acta anulada. Aquellos que tienen a Jesucristo en su corazón ya no tienen que pasar. Ya no tienen que pasar o tienen que pensar, mejor dicho, en esto de que si van a ser condenados por sus hechos. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, del versículo 17 en adelante, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Por eso es lo maravilloso de tener a Jesucristo en nuestro corazón. Sigamos leyendo lo que dice la palabra de Dios. Dejemos que la Biblia hable más que el hombre. Y dice: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él,
y la muerte y el Hades se entregaron a los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Y cómo sabían sus obras? Porque estaban escritos en los libros. Versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto no te va a ocurrir a ti, porque tú ya eres un hijo de Dios, porque tú buscas al Señor, porque el Señor ya te ha abrazado y ya te ha perdonado, ha borrado tus iniquidades, ha borrado tus pecados, ha anulado el acta que te iba a condenar. Pues ahora eres no solamente su criatura, sino también eres uno que hace parte de su familia, un cristiano que se ha convertido en un hijo de Dios. Una persona que obedece al Señor, tú estás dentro de ese grupo. La Biblia dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue echado al lago de fuego. Eso no le va a pasar a la iglesia del Señor. Eso no le va a pasar a aquellos que forman parte de la iglesia del Señor. Porque eso merecen aquellos que pisotean el nombre de Jesucristo y que no quieren arrepentirse por más que se les muestra la verdad y no quieren ver la verdad, no quieren agarrar ese libro que puede conducirlos al camino verdadero. No un hombre, no una religión, siempre lo voy a decir, siempre y siempre lo voy a decir porque yo quiero mostrar nada más la verdad. No somos nosotros los que predicamos aquellos que salvan. No es al lugar donde tú vas que vas a recibir la salvación, es solamente Jesucristo. Nosotros, así como yo en este momento, solo queremos enseñarte un poquito más a cómo puedes llegar a esos caminos, mostrándote la Biblia, ni siquiera nuestras experiencias, sino la Biblia netamente, solamente la Biblia. Porque nosotros tenemos a la palabra de Dios como única regla de conducta, de fe. No hay otro libro más, porque ningún otro libro fue inspirado por Dios. Amén. Entonces, eso es lo que merecían y eso es lo que merecen las personas que no tienen a Jesucristo en su corazón, cuya acta viene arrastrándose durante toda su vida sin ser anulada. Pero aquella persona que tiene, la Biblia dice, al que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, porque cuando tenemos al Hijo, ese acta es anulado. Y hay un problema, porque hay una condena, hay una deuda, por lo tanto, y alguien tiene que pagar esa deuda. Jesucristo mismo pagó la cuenta que nosotros teníamos que haber pagado. Esa cuenta fue cancelada y eso lo hizo Jesucristo en la cruz, la clavó en la cruz. Él pagó el precio por nuestra deuda. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que comportarnos si no es viviendo una vida de total agradecimiento a Dios todos los días que nos queda por vivir? Entendiendo esto, yo creo que nosotros los cristianos vamos a vivir vidas diferentes, vamos a comportarnos de forma diferente, vamos a tratar de marcar una diferencia con la gente del mundo. ¿Por qué? Porque hemos entendido que un acta tremendo, un acta condenatorio estaba detrás de nosotros, pero Jesucristo lo borró, lo canceló, Él dijo, no más. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí, he venido a pagar ese precio, he venido a borrar ese acta, yo muriendo en la cruz, lo que tocaba que los hombres tengan que pagar, Jesucristo lo hizo y por amor. Por eso es que cuando Él está siendo crucificado, Él va a decir, tetelestai, o sea, consumado es, todo ya se ha cumplido en Él, y Él se vuelve pecado en ese momento. Y de esa forma, el santo, el único que no pecó, pudo hacer posible que nuestros pecados sean perdonados. Y Él murió una sola vez y para siempre, para que los pecados sean perdonados siempre. Y Él no necesita morir nuevamente. Por último, ¿qué es lo que yo debo hacer? Si en este mismo momento crees que necesitas un remedio y que delante de Dios eres un pecador y deudor y te estás preguntando, ¿qué debo hacer entonces? Porque a veces nos sentimos, esto es ¿cómo se puede decir? Esto es algo que nos aprieta el corazón. Porque cuando tú recibes un favor enorme y te sientan en una mesa y encima te sirven y tú no haces nada, te sientes un poco avergonzado de tanta bondad, de tanta, no sé, quieres hacer algo para retribuir, para agradecer de alguna forma. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Hermanos, vamos al Salmo 51.
vamos a ver la respuesta en este libro, porque la Biblia nos va a aclarar absolutamente todo. Versículo 1 hasta el versículo 9, vamos hasta ahí. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Otra vez del versículo 2. Lávame más y más de mi maldad. ¿Se dan cuenta la expresión? No es que te lavo y ya está. No, ya está, no. Lávame más y más. Quiero conocerte más, quiero acercarme más, quiero alejarme más del pecado. Es un proceso, hermanos. Es una trayectoria que nosotros tenemos que hacer. La pregunta era, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo de vivir para agradecer a Dios lo que Él está haciendo en mi vida? Lávame más y más, Señor, de mi maldad. Por favor, lávame por completo. Tú que has pagado mi deuda, tú que has borrado esas transgresiones que yo hice, tú que has quitado ese acta condenatorio que iba a presentarse en un juicio y nos iba a condenar, no Dios, porque la Biblia dice que Él no desea la muerte del impío, más bien quiere que se arrepienta, que vuelva a los caminos o que se ponga en los caminos y así pueda alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Pero la Biblia dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, porque nosotros tenemos una tendencia hacia el pecado. Y esto es como lo decía el hermano Pablo, el famoso hermano Pablo. No estoy hablando del Pablo de la Biblia, estoy hablando del hermano Pablo de un mensaje a la conciencia, ¿se acuerdan? Este ejemplo lo aprendí de él. Él dice que el hombre está en medio de dos imanes, lo expresa de esa forma. En un lado está Dios y el otro imán es el diablo, y el hombre está al medio. Si este hombre se aleja de Dios, el diablo lo atrae más. Si este hombre que está al medio se acerca más a Dios, este Dios lo atrae más y este hombre repele más al diablo. Entonces es de esa forma que nosotros tenemos que vivir, porque el pecado siempre va a estar a la puerta, siempre va a estar en los ojos, siempre va a estar al pensamiento, siempre va a estar ahí tentándonos de alguna forma, pero la Biblia dice así y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, todos los hombres estamos expuestos a eso, pero si nosotros vivimos así, de esta forma que nos está mostrando este salmo, podremos vivir de forma grata a Dios. Contra ti, versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Versículo 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me ha concebido mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Este versículo es muy lindo, dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Está reconociendo que no puede borrar este mismo hombre sus pecados, sino que necesita a Dios para borrar sus pecados, porque nosotros pecadores, los hombres, no podemos hacer nada para que se nos quite esa mancha por nosotros mismos, si no es Dios en nuestra vida, si no es el Señor lavándonos, purificándonos cada vez más. Y esto no quiere decir, por eso que algunas personas muchas veces critican, así eres cristiano, porque en algunos momentos uno cae como hombre. Y no significa que Dios no esté con nosotros. Dejemos de escuchar ese tipo de condenas. Dice la Biblia, el versículo 7, lávame con hisopo, seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Y versículo 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. La pregunta se puede responder con una sola palabra: arrepentimiento. De esa forma tenemos que vivir.
Arrepentimiento es la acción que se debe de tomar cuando nosotros ya hemos entendido. Por favor, volvamos al libro de Colosenses en el capítulo 2. Es necesario volverlo a leer. Colosenses capítulo 2. Y en el versículo 14 dice, la segunda parte, dice, nos era contrario este acta. Era contrario a nuestras vidas. Pero Jesucristo la quitó en medio y la clavó en la cruz. Y si leemos el siguiente versículo, dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es interesante y es algo profundo en realidad. No me quise detener a analizar más este versículo porque apenas el versículo 14 da mucha información. El versículo 15 podríamos hablar un poco más porque la Biblia dice, despojó a los principados y a las potestades. ¿De qué los ha despojado? Del derecho que tenían sobre nosotros por ese acta justamente que nosotros habíamos hecho que se escriba con nuestras propias acciones malas. Y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Versículo 16, por tanto nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuantos días de fiesta, los 9 días de reposo, lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y etcétera. Va a dar otras lecciones más, justamente por eso yo me quise detener apenas en el versículo 14, porque esto nos muestra que Jesucristo cuando vino acá anuló ese acta, y a lo que nos toca a nosotros hacer en este tiempo que ya conocemos y que ya sabemos, es arrepentimiento de las cosas que vienen a nuestra mente y que sabemos que nosotros hemos hecho mal. Recibir a Cristo y vivir de acuerdo a lo que Él dice en la palabra del Señor es lo que nosotros tenemos que hacer, lo mejor que podríamos hacer en nuestra vida. Y hay un libro, con esto termino, hay un libro exclusivamente para aquellos que son sus hijos. Eso lo dice en Apocalipsis, claro que no con esas palabras, porque dice que hay un libro y hay otros libros, y en este libro es el libro de la vida. Recuerda que existe otro libro en el cual se registra todos nuestros hechos, tanto de justos como de injustos. Si crees que tu nombre por algún motivo no se encuentra ahí, entonces es el momento de buscar más a Dios, de apegarte al Señor. Aquel que anuló el acta de los decretos que está en Colosenses 2:14. De ese modo Dios te dará la vida eterna y también puede escribir tu nombre en ese libro, en el libro de la vida. Te aconsejo, te recomiendo que te apegues un poco más a Dios, porque hay personas que dudan en este momento, ¿no? Hay personas que dudan muchas veces y dicen, ¿será que mi nombre está escrito? ¿Será que yo estoy dentro de este libro de la vida? Si tú eres una persona que busca a Dios, claro que sí. A veces la duda es justamente por la preocupación que nosotros tenemos de agradar a Dios. Y eso muestra un tanto que uno sí está dentro de ese libro. Pero lo que yo quise expresar en este mensaje es que hay un acta y hay libros que se van escribiendo y que no podemos vivir ajenos a estas cosas. Porque todo lo que hacemos se escribe, hermanos. Y eso dice la Biblia que está en contra de nosotros, o sea, nos es contrario, en otras palabras, como está ahí en la Biblia. Tenemos que vivir conscientes de lo que estamos haciendo. Claro, también agradeciendo que estas cosas ya quedaron para atrás y que con Cristo deberíamos empezar una nueva vida, se escribe de forma diferente. Si apreciamos eso y si le damos valor, entonces lo que se va a escribir ya no va a ser lo mismo que antes de tener a Cristo, sino van a ser cosas diferentes. Va a haber arrepentimiento, va a haber cambio de dirección, va a haber motivación, va a haber razones verdaderas, va a haber una persona cambiada y eso es lo que se va a escribir en esas actas. Y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Yo creo que sí, porque eres no solamente creación, sino hijo de Dios. Claro, déjame decirte que nosotros también predicamos de forma quizá indirecta,
Porque cuando nosotros estamos predicando que hay personas cuyo nombre está escrito en el libro de la vida, estamos predicando sin querer o de forma indirecta que hay otros que no. No porque nosotros hemos decidido eso, o sea, nosotros los cristianos, no porque nos creemos dueños de la salvación, dueños de algo, no, es porque la Biblia lo dice. De modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasan y a partir de ese momento es escrito algo nuevo. Los que están en Cristo, esa frase nos da a entender que no todos están, los que están no es todos los que están, sino algunas personas nada más. Y eso depende de una relación personal con Dios. Amén, hermanos. Entonces, vivamos conscientes de que existe ese acta. Prediquemos a las personas eso, abramosle los ojos a nuestros familiares y amigos y decirle, mira, en el libro de Colosenses 2:14 nos muestra que hay un acta, hay decretos en contra de nosotros, que Jesucristo lo ha clavado en la cruz. Pero como está escrito en Juan 3:16, que de tal forma amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces este acta se llega a anular cuando hay una persona que cree en Dios. Es apenas eso lo que tenemos que hacer. No es nada difícil. Recuerda cuando te predicaron. La salvación está al paso de una decisión. Dios está invitando a todas las personas. Haz extensivo esa invitación, que no se quede en ti, hermano. Vamos a hacer una oración corta para cerrar esta parte de nuestro culto virtual. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra. Te agradezco por las personas que han estado conectados, escuchando, Señor amado, este mensaje. Te agradecemos porque tú has anulado, Señor, esos decretos, has anulado esa acta, Señor amado, que podría condenarnos en algún momento, pero ahora se escriben nuevas cosas de nosotros, porque el enfoque o la visión o los libros que están siendo escritos, Señor, se están escribiendo desde otra perspectiva, porque ahora tú estás cubriendo nuestras vidas, nos estás lavando a diario, Señor. Te agradezco por lo que has hecho en la vida de mis hermanos, en mi vida, por lo que vas a hacer por otras personas que van a llegar a conocerte también. Señor, gracias por ese amor. Gracias por tu misericordia, porque tú has muerto en la cruz para salvarnos, para librarnos de todo ese tormento que nosotros íbamos a recibir, Señor. Gracias porque solamente por amor se pueden hacer estas cosas. Te agradecemos, Señor, te alabamos en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. He querido ser breve también hoy y ahora creo que sí me ha salido. Eso es lo que quise transmitir. Espero que me haya expresado de una forma correcta. A veces siento que estoy yendo muy rápido, a veces siento que estoy yendo muy lento y les pido perdón si es que sucede ambas cosas en un mismo mensaje. Amén. Quiero leer todavía los mensajes de las personas aquí y de repente responder algo. Nuestra hermana Mari, ¿no? Nos dice buenos días a toda la iglesia. Para Cristo, bendiciones, bendiciones, pastor. Glenda también dice buenos días, pastor Líbano, mi amada iglesia. Aquí Casi Mar Villena dice muy buenos días y bendecidos para todos nuestros hermanos en Cristo Jesús. De igual manera para el pastor que predica la palabra de Dios, que llena nuestras almas. Gracias, Dios mío, por un nuevo día más. Amén. Amén. Y Pastor Marcelo, mi amigo de la Iglesia Brasil para Cristo en Garza, São Paulo, nos dice paz del Señor, Pastor Lee. Un abrazo, Pastor Marcelo, que Dios lo bendiga grandemente. Muy agradecido que nos esté siguiendo, acompañando en algunos cultos. Bendiciones y para todos los hermanos de la congregación también. Espero que todos se encuentren bien ahí en medio de todas estas situaciones horribles que estamos viviendo, tanto en Brasil, en Perú y en los países hermanos, ¿no? Esta hermana ahí dice amén. Mary también nos saluda y dice buenos días, pastor. Su prédica me reconforta. Gracias por fortalecer mi fe. Amén. Es porque Dios habla, es la palabra de Dios. Es como decía Juan el Bautista, ¿no? Que Él crezca y yo mengüe. Ese es el propósito, que la palabra de Dios fortalezca las vidas. La palabra de Dios, porque
Es el hombre que está repitiendo apenas lo que es la palabra del Señor. Entonces toda gloria y honra sea para Dios. Amén. Nuestra hermana Frederica también manda un amén. Nuestra hermana Juanita también manda un amén. Mi esposa dice, gracias Señor por llegar a mi vida. Ayúdanos para continuar firmes en tu camino. Gracias por tu inmenso amor. Por tu inmenso amor. Toca los corazones de quienes hoy tienen problemas y creen que no hay solución. Que se acerquen a ti para que vean cuán grande es el amor. Quita la venda de sus ojos, abre su entendimiento. Seguiremos anunciando la palabra del Señor para que muchos sean salvos. A ti sea la gloria. Amén. Nuestra hermana Federica dice, qué hermoso es poder entender y sentir la palabra de Dios. Él es nuestro refugio, que a través de su palabra, la Biblia, nos da ánimo en tiempos de dificultad y de tribulación. Además de que nos transmite fortaleza por medio de la fe, para no desmayar ni estar confundidos. Mas el Dios, está citando primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Bonito ese versículo. ¿Quién más? Nuestra hermana Betty. Gracias, pastor, por el mensaje de hoy y estuvo muy interesante. Gracias a Dios por mucho amor que nos da. Un abrazo, hermana Betsyta, todos en casa también, que Dios las bendiga. Mary nos pide oración por sus hijas, Lua y Luciana, ¿verdad? Y por la salud de ellas, muchas gracias. También vamos a estar orando por ellas también. Nuestra hermana Norma también nos dice amén. Y bueno, queridos hermanos, otra vez, de repente muchos, o los que han llegado un poquito más tarde, no han escuchado esta decisión de poder hacer un programa, que yo ya he pensado hasta en el nombre, ¿no? Sería izquierda o derecha, para dónde nos inclinamos y para dónde nos vamos. Hace un año más o menos hicimos un programa en diálogos, el invitado fue el pastor Esdras Condelo. El título del mensaje fue La Iglesia Comunista. Era un nombre para colocar ahí un poquito de sazón nada más, porque no existe tal cosa. Volví a ver el mensaje y es tan actual. Hablamos acerca del socialismo, el comunismo, cómo empezó, acerca de Marx, ¿no? Acerca de Lenin. Hermanos, no hay un cristiano que pueda decirse cristiano y a la vez socialista o comunista. No existe eso. El socialismo, el comunismo, es todo lo contrario a lo que Dios enseña en la Biblia. Yo leí un post y estoy de acuerdo en que Dios, o sea, lo tratan de hacer actual, ¿no? Pero entendiendo la esencia. Dios respeta la propiedad privada. Y en realidad en los mandamientos, ¿no? Dice no codiciar las cosas de tu hermano y tal. Algunos aprovechan en decir que Dios es socialista, comunista, cuando leen el libro de los Hechos, donde dice que vendían todas las cosas que tenían para repartirlo todos y todos tengan lo mismo. Es que en ese momento era la formación de la iglesia, era un momento histórico no repetitivo, porque el libro de los Hechos no es un libro que sienta doctrinas, es un libro de transición, nos muestra la historia, cómo ha ido pasando, pero no es un libro que sienta doctrinas. Entonces, eso mismo no va a durar por mucho tiempo, porque después vamos a ver a un Pablo en primera y en segunda carta a los Corintios que levantaba ofrendas para bendecir a otros hermanos. Y siempre él decía, pero sin que a ustedes no les cause un daño, ¿no? Por eso yo creo que es importante. Un cristiano, hermanos, no puede ser socialista y comunista a la misma vez. Es imposible, no se puede. ¿Por qué? Porque el comunismo está en contra del cristianismo. El socialismo está en contra de la palabra de Dios. Es más, si ustedes leen a los autores, a los principales, los comunistas odian a los cristianos, los odian, porque están en contra
de sus pensamientos. Y por eso es que es importante hacer este programa, que lo vamos a hacer, solo que hay que esperar un poco porque se tiene que organizar. Vamos a hablar con gente de Venezuela para que vean. Claro, nosotros sabemos por las noticias, pero cuando uno da su propio testimonio, esto ha sido así, he votado por tal, pensé que iba a ser un buen partido, bueno, Chávez iba a entrar a traer la solución porque se ha mostrado bonito, ha dicho, no, no va a pasar nada, no voy a tocar sus propiedades y después lo estaba expropiando todo. Ahora pues eh, miles y miles han salido de Venezuela. Las noticias muestran que muchas personas han llegado a comer del basurero. Y acá los candidatos de la izquierda diciendo que Venezuela es envidiable, que ellos tienen todos sus mercados, están llenos. Dios mío, esto es una locura. Entonces, los que están saliendo de Venezuela, inclusive a pie, son locos. Son locos entonces, ¿no? Y eso en realidad no es así. En Brasil también ha sucedido. Yo tuve la oportunidad una vez de esas veces que viajaba, disculpen la redundancia, subirme a un taxi donde el que manejaba era rojo, totalmente rojo de corazón, me refiero a que él era del Partido de los Trabajadores de PT, y cuando mencioné a Lula él se puso loco y chocó el carro incluso ese día, y son fanáticos, ¿no? Son fanáticos. Entonces en Bolivia también hay personas que dicen, pero mira cómo está Bolivia, ha crecido más que los países en Latinoamérica. ¿Dónde ha crecido? Que Evo ha hecho un trabajo importante, que ha luchado por su partido. Esa es la perspectiva de muchas personas que están totalmente equivocados. ¿Por qué los gobiernos extranjeros no pueden tener buenas relaciones con Bolivia, entonces si fuera de esa forma? Bueno, eso lo van a decir las personas que pretendo invitar. Bolivia, Brasil y Venezuela. Son 3 países que quiero invitar para que podamos conversar, ¿ya? Acerca de estas cosas. Entonces, estemos atentos, hermanos queridos. Vamos a hablar acerca de eso. Les vamos a pasar también la fecha, la propaganda, para invitar a otras personas. Es que nuestro país está en momentos muy delicados. En momentos muy delicados. Tratemos de tener serenidad para ir pensando en quién vamos a votar. Pero como les digo, ser cristiano no puede ser comunista, no puede apoyar el socialismo por ningún motivo si se cree cristiano, si es cristiano de verdad. Muy bien, para despedirnos quiero recordarles que el día miércoles estamos también con otra transmisión, 6:20 de la tarde, de la noche, etcétera. Conectémonos por favor, hermanos, y traigamos nuestras oraciones para ese día. No se olviden de la cadena de oración. Lo que vamos a hacer es ponerlo ya en lista, porque mi esposa ha pasado también por el grupo de mujeres. No le he preguntado cuántas personas han contestado, pero con las personas que van a contestar o ya han contestado vamos a hacer la cadena de oración, empezando por el día de mañana. Hoy día en la noche ya lo elaboramos todo, le enviamos el mensaje por sus WhatsApp, por sus cuentas de WhatsApp, perdón, y ahí ya comenzamos a hacer esta cadena de oración porque es necesario por nuestro país y por las personas que están enfermas, por las personas que más necesitan. Sí, mi esposa dice acá en un mensaje, no olviden registrar por favor para no perder, para poder incluirlos, mejor dicho, en la relación que nuestro pastor hará para la cadena de oración. Dios los bendiga a todos, queridos hermanos y amigos que nos acompañaron hoy. Que el Señor nos bendiga. Les animo a seguir firmes y oremos todos unos por otros bendiciones y que tengan una semana bendecida. Ivy acaba de mandar su mensaje, buenos días. Un fuerte abrazo para ella, que Dios la bendiga grandemente y para todos los que han estado con nosotros en este día. Hermanos queridos, nosotros los amamos, mi familia y yo. Amamos a cada uno de ustedes. Continuemos orando unos por los otros, por favor. Esperando con fe que mejores momentos lleguen para nosotros. Amén. Entonces nos despedimos en este momento. No hay más mensajes para leer. Nos despedimos hasta el día miércoles 6:20. Un fuerte abrazo y un beso para todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.